es de Natalie Goldschmidt-Nessim, quien es una psicóloga con más de 12 años de experiencia, especializada en logoterapia. Acompaña a adultos y parejas en procesos de cuidado emocional, ansiedad, depresión y dificultades vinculares, invitando siempre a mirar más allá del problema y a encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. Nati, como la conocen muchos, y yo, se ha convertido en una persona profundamente especial para muchas de nuestras familias. Tiene una manera única de escuchar, de sostener, de acompañar sin juicio. Y en una comunidad donde muchas veces todo gira alrededor de nuestros hijos, Nati nos ha enseñado algo igual de importante: a mirarnos a nosotros mismos, a cuidarnos como cuidadores y a entender que nuestro bienestar también importa. Gracias, Nati, por acompañarnos y por recordarnos que no estamos solos y por enseñarnos a sostenernos también a nosotros mismos. Bueno, se me toca subir. Bueno, yo feliz de estar acá. Gracias, Steph. Estos últimos 20 minutos de congreso, por poner así, se trata de ustedes. Ya tuvieron un día y medio donde estuvimos hablando de los avances científicos, del cuidado de nuestros hijos a nivel de alimentación, de nutrición, el cuidado dental, de visión, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un espacio solamente para ustedes, para que dejemos a los hijos de lado por un ratico y pensemos solamente en ustedes. Porque como dice el título de la charla, el amor que cuida también necesita ser cuidado. Y es importante que ustedes como padres o como cuidadores estén dentro de la ecuación de lo que también es importante en el cuidado de estos niños o de estos ya adultos. Y es que cuando nace un hijo con discapacidad, nace un cuidador. Cuando recibimos el diagnóstico, automáticamente nace un cuidador. Y es un cuidador que empieza de la noche a la mañana a mirar cómo sobrevive, a organizar terapias, médicos, rutinas, emociones, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de todo lo que son las emociones, preocupaciones, etcétera. Y sin darnos cuenta, la persona empieza a desaparecer y solamente aparece un cuidador. Un cuidador que lleva terapias, que coordina tratamientos, que resuelve todo y empieza a ser la mamá de o el papá de. La persona queda completamente desaparecida en la mayoría de los casos. Entonces, poco a poco, el cuidador deja de ser persona, deja de ser mujer o hombre, deja de ser pareja y deja de ser un individuo que tiene sus propias necesidades y que por lo general también tiene sus propios, digamos, preocupaciones por fuera de lo que no solamente son sus hijos. Entonces, el rol del cuidador crece y la persona se va encogiendo. Y aparece la paradoja del amor que agota. Y es que una de las experiencias más difíciles del cuidado es que puedes amar profundamente a tu hijo y al mismo tiempo sentirte agotado, cansado, sentir que no tienes más fuerzas. Y el cansancio no contradice al amor. Y ser fuerte no significa no cansarse, significa seguir siendo humano en medio de toda la responsabilidad. Y acá pasa algo y es que se empieza a sentir mucha culpa con la sensación o con la necesidad de sentirnos fuertes. Porque seguramente muchas personas alrededor
nos empiezan a decir, pero tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte, no solamente las personas alrededor, sino nosotros mismos empezamos a hablarnos y a decirnos que tenemos que ser fuertes y fuertes y fuertes y fuertes. ¿Y qué pasa cuando no podemos ser fuertes? Pues nos entra una culpa gigante, porque tenemos que ser fuertes. Y parte de la fortaleza es aceptar que a veces no podemos ser fuertes para poder manejar esa culpa. Ser fuerte no significa no cansarse, significa seguir siendo humano en medio de la responsabilidad. Porque aunque estoy segura que acá todos son superhéroes, no me queda la menor duda, los superhéroes también se cansan. Entonces vamos a hablar un poco de las formas de cuidado, por dentro y por fuera. Y cuidarnos no solamente significa descansar, porque muchas veces pensamos, no, es que estoy cansado, necesito acostarme un rato, las horas de sueño a veces no son suficientes y la calidad de sueño tampoco. Entonces no significa solo descansar. Vamos a hablar de 4 tipos de cuidados: el cuidado físico, emocional, mental y espiritual, no como religioso, pero no sin ser menos importante. Y el cuidado físico, ¿qué quiere decir? Pues que el cuerpo se cansa, que tenemos un sueño que es irregular, tensión, dolores musculares. ¿Y cuáles serían las herramientas acá? Pues un descanso adecuado, ejercicio, alimentación balanceada, técnicas de relajación, respiración, caminar. A veces no necesitamos mucho tiempo, porque tiempo creo que es lo que no tenemos, precisamente por todas las preocupaciones y todo el tiempo que nos ocupa estar a cargo de nuestros hijos. Pero sentarse y respirar, hacer ejercicios de mindfulness por 3 minutos, 3 veces al día, ir a dar una vuelta, tomar aire, eso no necesita mucho tiempo y son ejercicios que se pueden incorporar a la rutina. El cuidado emocional. Y la verdad, a mí esto es como el tema que más me gusta de todos, porque tenemos una creencia acerca de las emociones, que las emociones son buenas o son malas. Y realmente las emociones son ricas de sentir e incómodas de sentir, pero todas son importantes. Entonces, cuando nos sentimos felices, enamorados, en paz, delicioso. Pero cuando estamos tristes, con miedo, abrumados, preocupados, con rabia, creemos que son malas. Y lo que empezamos a hacer es que empezamos a meter las emociones por debajo del tapete, porque creemos que si no las nombramos y si no pensamos en ellas, no existen. Y no es cierto. Entonces no nos sentimos tristes porque nos da miedo deprimirnos. O no sentimos rabia porque estar resentidos es malo. O porque no sentimos miedo porque qué tal que nos den ataques de pánico y ansiedad. Y pasa completamente lo contrario. En la medida en que nosotros nombramos la tristeza, no nos deprimimos, porque la depresión es la acumulación de la tristeza no expresada. Los ataques de pánico y ansiedad es la acumulación de miedos no expresados, no sentidos, etc. Y acá quiero hacer como muchísima claridad, porque un punto súper importante del cuidado, del autocuidado, es hacernos cargo de lo que sentimos. Es poder nombrar las emociones. En la medida en que nosotros nombramos las emociones, nosotros recuperamos el poder. Muchas veces se cree que no, es que si digo que tengo tristeza, entonces, si no nombro que tengo tristeza, no le doy poder a la tristeza. Y lo que pasa es que en la medida que nombras la tristeza, sabes qué hacer frente a la tristeza. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Tienes rabia? ¿Quieres gritar? Grita. Es importante nombrar, ponerle un nombre a las emociones para saber qué hacemos, porque el mugre debajo del tapete va a hacer que haya una montaña de mugre, no va a hacer que el mugre desaparezca. Y por otro lado, cuando no nombramos las emociones, cuando no nos hacemos cargo de las emociones, se nos van a diferentes partes del cuerpo. Y creo que si algo no podemos hacer es darnos el lujo de enfermarnos porque tenemos a una persona que necesita de nosotros.
Entonces, las emociones más comunes que he visto yo, pero seguramente deben haber una cantidad enorme, son tristeza, frustración, miedo al futuro, muchísima incertidumbre, aunque después de este congreso creo que hay bastante esperanza al respecto, pero de todas maneras hay mucha incertidumbre, vulnerabilidad y sentirse abrumado. Hay miles de cosas que tenemos que hacer y no sabemos por dónde empezar. ¿Cuáles serían las herramientas de cuidado emocional? Escuchar lo que sientes, validarte sin juzgarte. Acá, como dije antes, no hay emoción ni buena ni mala. Estamos tristes. ¿Por qué? Porque sí, somos humanos, tenemos derecho a sentirnos tristes. Es más, muchas veces tratamos de racionalizar la emoción porque no, pero por el otro lado tengo una cantidad de cosas buenas, bendiciones, etcétera. Y sí, es verdad, pero eso no quita que no sintamos la cantidad de emociones que sentimos que no son ricas de sentir, independientemente de las bendiciones que tengamos, de todo lo bueno que esté pasando paralelamente en nuestras vidas. Hablarlo con alguien, aunque a veces ese alguien no nos pueda dar soluciones, pero solamente el hecho de hablarlo con alguien, no saben lo terapéutico que es, lo sanador que es. Puede ser un terapeuta, como puede ser un amigo, puede ser un familiar, etc. Cuidar cómo te hablas a ti mismo, poner límites amorosos, no hay que pelear con nadie, pero muchas veces dando algún tipo de explicación y poniéndonos a nosotros primero, poner los límites que necesitamos para estar en paz. Y cuidar las relaciones sociales, la pareja, los amigos, la familia, etc. En el cuidado mental, la mente del cuidador está llena de citas médicas, decisiones, preocupaciones, y precisamente por temas de incertidumbre también muchas veces nos cuesta más trabajo tomar esas decisiones y nos llenamos más de preocupaciones. Entonces, en las herramientas está organización y planificación, cuidar los pensamientos, establecer prioridades, qué es urgente y qué es importante, soltar el pasado y el futuro y vivir en el presente. Yo sé que esto suena divino, en la práctica no es tan fácil, pero con ejercicios de respiración y con ejercicio mental, poder estar aquí y ahora. Cada vez que nos llenamos de preocupaciones hay como una frase que a mí me encanta y me repito mucho a mí, y es: cuando pase lo vivo. Muchas de las cosas que estamos pensando en este momento no han pasado y no sabemos si van a pasar. Y cuando nos repetimos a nosotros, cuando pase lo vivo, nos da como un poquitico de tranquilidad, como, bueno, ok, no tengo que pensar en esto en este momento. El cuidado social, la red de apoyo, que es básicamente lo que hay acá. O sea, yo le estaba diciendo a Roy y a Steph, de verdad, yo me impresiono de lo que es esto. No solamente la comunidad que están construyendo acá, sino la conciencia que se está haciendo sobre el síndrome de Angelman. Yo personalmente no tengo palabras para describir esta comunidad que ustedes tienen acá y todo el trabajo que están haciendo, no solamente a nivel científico, sino a nivel de comunidad. Y sobre todo que yo pienso que hay una sensación que muchos deben sentir, es que se sienten solos cuando reciben un diagnóstico como estos. Porque seguramente muchos de ustedes no oyeron hablar del síndrome de Angelman antes, sino hasta que les dieron un diagnóstico o hasta que tenemos a alguien diagnosticado con síndrome de Angelman, y eso hace que se sientan muy solos. Esta comunidad hace que no se sientan solos. Y hay personas que hablan el mismo idioma que ustedes. Ahorita estaba hablando con unas personas ayer que decían, es la primera vez que vemos otra persona con Angelman que no sea nuestro hijo. Y seguramente eso les pasa a muchísimas personas acá. Eso hace que no se sientan solos. No tienen que hacerlo todos solos. Entonces hay familia, hay amigos, hay grupos de apoyo, hay profesionales de salud, terapeutas, etc. Cuando uno se siente comprendido, también es una forma de descanso, de autocuidado.
Y acá vengo yo a hablar del cuidado espiritual, que no tiene nada que ver con lo religioso. No tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con Dios, para el que cree, para el que no cree, esto no es. El cuidado espiritual, la dimensión espiritual del ser humano, según Viktor Frankl, que es el padre de la logoterapia, que es en lo que yo trabajo, es ese lugar en donde están las capacidades y el potencial de todas las personas, muchas veces dormido, muchas veces inconsciente, y es solamente cuando nos llega una situación como esta en la vida que nos toca buscar y nos toca mirar en dónde están escondidas esas capacidades y esas potencialidades que no teníamos ni idea que teníamos. Viktor Frankl hablaba de un inconsciente espiritual que solamente lo volvemos consciente cuando tenemos este tipo de situaciones en donde no nos queda de otra sino buscarlas. Y a veces no sabemos de lo que somos capaces hasta que la vida nos lo muestra. Y en este proceso estoy segura que muchas personas han descubierto que tienen una paciencia increíble, una fortaleza y una capacidad de amar que no se lo imaginaban, que no existía para ustedes. Entonces las herramientas, más que herramientas, es, digamos, una forma de cuidado espiritual es preguntarnos el para qué y no el por qué, porque el por qué nos vuelve víctimas y el para qué nos hace responsables de esto que está pasando y cómo podemos aportar y crecer a partir de lo que nos está pasando. Y lo otro es encontrar sentido, también es poder cuidarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo estar para otros. El último paso de encontrar sentido, según la logoterapia, según Viktor Frankl, es la autotrascendencia, que es a partir de encontrar nuestro sentido, a partir de nuestro crecimiento y nuestro proceso, poder ayudar a otros, que creo que es lo que la mayoría de personas están haciendo acá. Es darle sentido a esto que están viviendo. Y esa es la autotrascendencia. Esa es una forma de encontrar sentido también. Por último, es recuperar las partes de uno mismo que uno tenía antes de tener un hijo con Angelman. ¿Quién era yo antes de ser cuidador? ¿Qué me gustaba hacer antes de ser cuidador? Me gustaba pintar, me gustaba escribir, me gustaba hacer floreros, me gustaba caminar, me gustaba ver flores, me gustaba oír música, me gustaba bailar, así sea en la casa, solo. ¿Qué me gustaba a mí hacer antes de ser cuidador? ¿Y qué te hacía sentir tú antes de ser cuidador? Es buscar un poquito antes, porque aunque sí la vida se nos parte en dos, antes y después del diagnóstico, hay partes de nosotros mismos, de uno mismo, que uno puede recuperar y traer a este momento presente. Recuerda que aprender a pedir y recibir ayuda es importante. No sabemos recibir. Nos cuesta mucho trabajo recibir. Y las relaciones realmente solamente están en equilibrio cuando uno puede dar y recibir. Si uno no permite recibir del otro, no le permite al otro dar. Y delegar no es abandono. Necesitamos delegar para poder estar nosotros bien con nosotros mismos. No, antes de esto, espérense. Solamente quiero que se queden como con esta reflexión, y es que muchas veces cuando hablamos de discapacidad, en este caso el síndrome de Angelman, la conversación gira alrededor de diagnósticos, terapias, tratamientos y pronósticos. Pero hoy quisiera que por un momento cambiáramos la mirada, porque detrás de cada niño que necesita cuidados especiales hay alguien que decidió quedarse, alguien que aprende cosas que nunca pensó aprender, que desarrolla una paciencia que no sabía que tenía, que enfrenta miedos que nadie le enseñó a enfrentar, alguien que se cansa, que a veces duda, que a veces llora en silencio, pero que al día siguiente vuelve a levantarse y vuelve a amar. Y quizás el mundo nunca entienda completamente lo que significa vivir este tipo de amor, pero lo que ustedes hacen todos los días es una de las expresiones más profundas de lo que significa ser humano. Porque amar cuando todo es fácil es natural, pero amar cuando la vida se pone difícil, eso es extraordinario.
Y ese amor que ustedes viven también necesita ser cuidado.